Onda UNED. Imagen y sonido, hasta donde estés. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Acompañamos tus estudios. Cátedras sin fronteras. Buenas, mi nombre es Pablo Navarro, soy tutor de la Cátedra de Arte y también trabajo para la Cátedra de Lengua y Gramática. Son parte de la Escuela de Humanidades y hoy vamos a conversar en torno a la figura del artista de Max Jiménez. El material que se prepara tiene que ver con los conceptos de otredad y tenemos la dicha de tener a Laura Rabe Cercone. Laura trabaja como historiadora del arte, trabaja en la Universidad de Costa Rica, trabaja en el Museo de la Universidad de Costa Rica y además trabaja en el CICLA. El CICLA tiene un aspecto importantísimo en la investigación de las identidades latinoamericanas y bueno, un gusto tener a Laura por acá. Bueno, hola. Muchas gracias, Pablo, por la invitación y también un gusto estar en este programa de Onda UNED. Excelente, gracias. Laura, como para empezar a introducir el tema y trabajar la figura de Max Jiménez, a mí sí me gustaría como que hablemos de las contribuciones, las principales contribuciones al arte costarricense y cómo abordó él en su obra, porque la obra de Max es muy, muy amplia, ¿verdad? No se reduce solo a la plástica o a la escultura o a la pintura. ¿Cómo aborda el tema particularmente de la otredad? Bueno, para hablar de Max Jiménez hay que tener presente que Max es una especie de artista total. Max se desarrolla en la literatura, realiza escultura, él empieza en escultura, realiza dibujo, realiza grabado, xilografía y finalmente se introduce en el ámbito de la pintura. Entonces es un artista absolutamente multifacético. Cuya obra además no puede ser, digamos, sería un acercamiento pobre centrarse en un solo aspecto de los diversos lenguajes que trabajó, sino que su obra debería ser abordada siempre en conjunto. O sea, él desarrolla literatura, sí, pero a la par está la plástica y una y otra ayudan a entender mejor cada una de esas partes. En buena medida el trabajo de Max se puede considerar como un aporte grandísimo para la introducción de los lenguajes vanguardistas en Costa Rica. O sea, él es realmente una de las figuras centrales de la introducción del arte moderno de vanguardia en nuestro país. Estamos hablando de una Costa Rica de principios del siglo XX que es sumamente provinciana, sumamente cerrada, tal vez no tan distinta a la que todavía tenemos. Entonces el trabajo de él contribuye a introducir una serie de lenguajes que en este país aún son desconocidos, son bastante lejanos. Y por otro lado, él desarrolla unos tipos representativos en su plástica, en su escultura, en su pintura, en sus grabados. Representa unos ciertos personajes que no calzan con la tipología del costarricense blanco, que es toda esta idea de que Costa Rica es predominantemente blanca, sí, el mito de Costa Rica blanca, que en Costa Rica casi no hubo población indígena, que no hay población afrodescendiente, y lo que nos muestra la obra de Max es que sus protagonistas en la plástica son personajes con rasgos afrodescendientes, claro, con rasgos indígenas, en que además recupera lenguajes plásticos que provienen, digamos, de la escultura precolombina
o bien de todas las reflexiones en torno al concepto de negritud que hubo en la transición del siglo XIX al XX, sobre todo en los países, digamos, donde hubo una fuerte presencia de migraciones africanas. Uno podría ubicarlo, y estábamos comentando ahora antes de empezar el programa, como novoamericanista, pero hay como un conflicto de categorías o de análisis tal vez, de ubicarlo solo ahí, ¿verdad? ¿Cómo podría uno pensar esa estética que abraza como rasgos étnicos más variados que solo ese mito de la Costa Rica blanca? Sí, es difícil calzarlo, digamos, dentro del indigenismo o dentro de ese novoamericanismo, porque ciertamente Max Jiménez no es tampoco un folclorista, tampoco construye una imagen idealizada o romántica de esos grupos étnicos. O sea, su aproximación es distinta, su aproximación está fuertemente mediada por la valoración, hasta cierto punto por la valoración que hace del primitivismo, del arte, del llamado arte primitivo, el arte moderno. Entonces, su lenguaje ciertamente no se puede ajustar a una visión de lo local. Más bien Max es un artista que debemos situarlo en una propuesta literaria y artística, más bien que apunta hacia lo universal. Recordemos que en el contexto de las vanguardias latinoamericanas, una de las más importantes discusiones es esta tensión entre lo local y lo universal. Max en realidad tiende a lo universal, o sea, es un artista en el que vemos ecos de muchas de las vanguardias artísticas, tanto europeas como latinoamericanas, que se desenvuelven en las primeras décadas del 20. Claro. En esa línea de que inclusive es difícil identificar no solo en la producción, sino en la misma persona de Max Jiménez, uno podría entonces decir que el mismo artista no es comprendido en la época. O sea, uno podría pensar esta idea que tal vez sea muy de cliché, pero tiene sentido histórico decir que Max es un adelantado para la época. Sí, Max es ciertamente un artista que se sale de la línea de tiempo tal vez que lleva Costa Rica en aquel momento. O sea, él está desarrollando unos temas en la literatura y eventualmente unos temas en la plástica que al público costarricense le cuesta aceptar. Claro. No necesariamente a quienes se mueven en el ámbito cultural o artístico, porque ciertamente su trabajo es aceptado y promovido por figuras como Joaquín García Monge, a través del repertorio americano. Es seguido de alguna manera por un artista como Francisco Amiguetti, por Emilia Prieto, es admirado por Yolanda Oriamuno. O sea, es un artista que sí tiene recepción dentro del ámbito cultural de la Costa Rica de aquel momento, de los años 20, de los años 30, de los 40, pero ciertamente la Costa Rica de aquel momento o el San José de aquel momento no tiene las estructuras institucionales, los espacios, como para ser capaz de vehiculizar, de aceptar, de darle una mayor difusión a este artista. Claro. Por ejemplo, la obra literaria de él está muy adelantada para la Costa Rica de aquel momento. Él introduce en su obra literaria un lenguaje altisonante que para la moralidad de la época es inaceptable. También presenta una serie de situaciones con las que los lectores promedio difícilmente se van a sentir cómodos. Claro. Entonces ciertamente es un artista que sí, está adelantado en cuanto a lenguajes y en cuanto a temas, a esa Costa Rica de aquel momento que tiende más a lo que acepta fácilmente es los lenguajes costumbristas, tanto en lo plástico como en lo literario. Y eso nos lleva a una cuestión muy interesante, que es que a Max Jiménez se le desatendió por muchísimo tiempo en la historiografía del arte costarricense. En realidad él empieza a ser mejor entendido a partir de la década de 1990. Claro.
Y antes de eso, siempre es como un personaje secundario en esa historia. Sí, no se le otorgó. No se le da un lugar tan importante, no se entiende tan bien cuál es pero ese tendría papel. que ver con eso, con la comprensión. Es que ahora decías, no se le hace, culturalmente en su nicho, digamos, en el espacio cultural, es recibido por su propuesta, pero además uno podría pensar epocalmente el momento en el que se desarrolla y desarrolla su obra Max Jiménez. Muy interesante pensar que la cultura que había tenía limitaciones importantes, porque por ejemplo uno lee, no sé, pienso en El domador de pulgas y los análisis sociales que hay en estas historias cortas, que en además esas literal, caricaturizaciones claro, que él hace, que además tiene un valor que si aún uno en este momento se pone a leer El domador de pulgas y comprende las figuras que él construye en estas caricaturas, hay críticas fuertísimas. Que no solo son vigentes, que siguen siendo fuertes. Entonces, él, ahora decías de que en las esculturas y en la plástica usaba rasgos étnicos que tienen una diversidad y abarcan grupos que también históricamente han sido negados, marginados, han sido marginados, y está el mito de la Costa Rica blanca. Ahora bien, en la parte literaria, las figuras y esas caricaturas que él crea tienen un propósito. En esa época desafiar, hasta cierto punto, desafiar los valores morales de aquella época, los valores ideales de cómo deben ser las personas, los ciudadanos. Sí, exactamente. Entonces, claro, hay referencia entonces a quien se alcoholiza, a quien se prostituye. Claro. Uno de los retratos más desoladores es el del propio artista. Que es un personaje que no tiene lugar en ese universo. Sí, porque no lee es el universo de Costa Rica. La tipificación, claro, no lee la tipificación del artista que hace en El domador de pulgas y lo habla desde varios parámetros. Lo habla desde la familia, por ejemplo, que es casi que una desgracia para la familia tener una pulgartista. ¿Verdad? Entonces, en esa época, ¿qué podríamos mencionar? Porque ahora estabas diciendo algo muy interesante. Está muy presente el costumbrismo, está muy presente esa idealización, pero está el mundo, lo global. Lo global, claro, él apunta hacia esa visión universal, hacia una representación de temas universales, hacia un desarrollo de lenguajes que tienen más que ver con lo universal, no tanto con lo local. Y quizás esa es una de las limitantes para que logre ser cabalmente comprendido dentro de la historia del arte costarricense. Claro. Entonces él está tomando figuras, símbolos, estéticas desde lo universal, para comprender la vivencia humana, porque uno no podría decir identitariamente, si tiene una postura tan crítica ante la sociedad costarricense de la época, uno podría pensar que la obra de él es una búsqueda de respuestas, pero que trasciende inclusive el grupo en el que está inscrito él. Sí, lo supera, por supuesto. Sin embargo, nunca se va del todo. Sí, que ahora estábamos hablando de eso un poco de los viajes de él. Nunca se va del todo, o sea, Max Jiménez está viajando por Europa, por Francia, por los Estados Unidos, por Cuba, pero en realidad también siempre mantiene una relación con Costa Rica y regresa y viene y va. Su condición social se lo permite. Claro, es una que también es una particularidad, ¿verdad? Bastante privilegiada que no todos los artistas de aquel momento tienen. Claro, una época muy limitada. Vamos a hacer un corte muy interesante, poder plantear la figura de Max Jiménez desde tantos aspectos, porque no solo es uno. Entonces vamos a hacer un corte y ya casi volvemos. Gracias. Onda UNED. Acortando distancias. Toda Costa Rica y el mundo escuchan hoy, tomando como suya Radio Nacional. Temprano con el pueblo, noticias y opinión, cultura y mucho más, es Radio Nacional. llegando a la familia con imaginación, Música, política, también educación. infantiles, juventud, historia y diversión. Conoce Costa Rica por Radio Nacional. Onda UNED.
Acortando distancias. Buenas, estamos con Laura Rave Cercone. Interesantísimo poder ver cómo esta, uno podría decir, no solo como logro o multicapacidad de entender la realidad desde varios parámetros de Max Jiménez, pero además hemos visto que el fenómeno propiamente de la otredad se construye en el ir y venir de Max en diferentes espacios, porque en lo último que terminamos fue que la ubicación socioeconómica de Max le permitía hacer estos viajes y enriquecerse de diferentes símbolos, de diferentes significados, de una división de mundo más completa. Diferentes lenguajes estéticos. De diferentes lenguajes estéticos. Entonces, ¿cuál fue el contexto sociocultural? Porque ya lo hemos como mencionado un poco, una época tal vez limitada en sus visiones, tal vez más provincial, y un Max Jiménez que tiene una necesidad más universal. ¿Cómo influyen los acontecimientos de la época este enfoque que él tiene de la otredad? O sea, ¿cómo podría uno decir, claro, a él lo que lo determina, y ahora lo mencionaste un poco en los viajes que él hace, porque en los 20 sus viajes a París, ¿qué está pasando socioculturalmente en esta época? Claro, hay que tener presente que Max viene de una familia acaudalada, lo envían a estudiar economía, finanzas a Gran Bretaña, pero él realmente deja esos estudios y se traslada a París, y París es la capital de las artes. Claro. París se vino configurando desde el siglo XIX como la capital del arte moderno, como la capital de las vanguardias, y le toca, tiene el privilegio de experimentar de primera mano ese acercamiento a el desenvolvimiento de todos esos lenguajes modernos de vanguardia que se están desarrollando en aquel momento en París. Claro. O sea, estamos hablando de un contexto súper dinámico en el que hay diversidad de galerías, y un día expone Picasso y otro día expone Modigliani y el otro día expone Wilfredo Lang. O sea, claro, hay un panorama excesivamente dinámico, totalmente contrastante con el contexto que vive Costa Rica en aquel momento, que es esa Costa Rica provinciana, claro, con un campo cultural en pañales. Ajá. No obstante, bueno, viendo ese otro aspecto de su contexto, Max está viviendo su juventud, o vive su juventud casi toda su vida en lo que se suele denominar como periodo reformista. Claro. Es ese periodo, ¿verdad? Nace a finales de la República Liberal. Claro. Y se viene este periodo en que lo que vemos es ¿cómo se dice esto? Un desarrollo de tensiones entre diferentes grupos sociales y diferentes grupos políticos en la Costa Rica de entonces, siempre con los liberales a la cabeza, ¿no? Es el periodo, además de la Primera Guerra Mundial, es el periodo de entreguerras, es el periodo de la Segunda Guerra Mundial, es a nivel latinoamericano y en el ámbito cultural la época de desarrollo de las vanguardias latinoamericanas. Claro. Y él anda viajando, entonces bien iba, ¿verdad? Desde este contexto tal vez un poco cerrado, un poco provinciano, pero accediendo a ámbitos más cosmopolitas, como claro, París, como Estados Unidos, ¿verdad? Después él anda por Sudamérica también. Entonces, es una época muy rica de muchas discusiones, claro, y obviamente de la época de desenvolvimiento de las vanguardias. Ahora, antes de empezar el programa, me mencionabas algo que me parece que es clave, y es que en esa palabra, en esas tensiones que se viven, porque uno las podría pensar que se viven a lo interno de los países, en estas búsquedas, también se vive geopolíticamente en la tensión, bueno, y más claro el periodo Primera Guerra, entreguerras y posguerras, que es caldo de cultivo para las vanguardias, ¿verdad? Precisamente el artista tiene esta sensación, pero me decías una frase que me llamó mucho la atención, que es la tensión que él establece
con los entendidos de la realidad, y puntualmente era la relación tensa que él establece con la idea del campo, de la tierra, de trabajar la tierra. Sí, bueno, lo que yo quería decir es que la representación o el acercamiento que él hace al contexto costarricense, sobre todo en la literatura, claro, ahí es donde es como más evidente. Más claro. Si nos vamos a una novela como El Jabul, su representación del campo, su representación del campesino no se ajusta a esta imagen idealizada del labriego sencillo. Claro, que es el proyecto de los ideólogos. Que es ese ideario que se viene conformando desde el siglo XIX, liderado por los intelectuales liberales. Claro. Y que es reafirmado además por escritores que y el sistema educativo, porque hay textos del sistema educativo que se habla de esto. O sea, no, claro, esa imagen se refuerza desde muchos ámbitos, se refuerza desde la literatura, se refuerza desde la educación, porque bueno, ¿cuál es el relato? Digamos el relato oficial de Costa Rica, que Costa Rica durante la época colonial y durante el siglo XIX fue, ¿cómo se dice esto? Lo que predominaron fueron pequeños propietarios de la tierra, claro, que no habían tantas desigualdades sociales. Es una imagen positiva que se va reforzando en la literatura, o sea, como claro, la imagen del concho, o sea, al final esta imagen del concho bucólica es muy bucólica, es muy agradable, es una imagen del campo agradable, muy complaciente, y la imagen que nos presenta Max Jiménez del costarricense y del campo no necesariamente es así, sino que es brutal. Claro. Digamos, ¿cómo empieza el Jabul? El Jabul empieza cuando el protagonista está golpeando con brutalidad a la bestia, al animal y sin compasión. O sea, hay una escisión entre el humano y la naturaleza. Claro. Max Jiménez lo repite muchas veces en El Jabul, de que es un clima agreste, claro, que ellos no logran calzar en ese clima, que ese clima es húmedo, es un barrial, que la misma madera no se da bien ahí, que el Jabul es un árbol implantado, de la misma manera en que estos campesinos blancos son implantados dentro de ese territorio. Entonces, esa imagen que él construye es el reverso hasta cierto punto, y esto ¿verdad? Es una de las cosas importantes que señala el desaparecido filólogo Álvaro Quesada Soto, claro, de que Max construye un reverso de lo que a nivel de la literatura costumbrista se había venido desarrollando. De hecho, Álvaro Quesada en sus textos dice tenía todos los elementos del artista que estaba sufriendo la obra, porque su aproximación era tal que no iba a ser rechazado. Exacto, que no solo la vivía para sí, sino en que su análisis era un análisis muy crudo de la realidad, porque esos elementos ya los tenía de por sí Max en su haber y en su vivencia. Yo creo que esta postura, y es importante como fenómeno, cuando uno piensa en la otredad, no está desvinculada, ¿verdad? La otredad uno la puede entender desde sus contrapartes, que es la mismidad, cómo me entiendo yo en relación con el otro, y ese es el proceso de alteridad que estás mencionando. Y el proceso desde el cual él, más bien cómo él entiende al ser costarricense, claro, es una comprensión crítica, aguda, negativa, y que va a chocar obviamente con el imaginario oficialmente aceptado. Claro. Y si uno lo ve en el mismo contexto de lo que están buscando las vanguardias, uno podría trazar, no sé si es correcto, sí, porque yo entiendo que en historia uno tiene que entender desde el contexto propio donde suceden los hechos, pero en este tema o en esta línea de conceptual uno podría pensar que la ruptura que hacen las vanguardias viene a quitarle como ese ideal que tiene el romanticismo y lo viene a depositar en nuevas formas de entender la realidad, ¿verdad? Sí, y se ve mucho en el periodo entre guerras, ¿verdad? Es clarísimo, claro, el periodo entre guerras. Claro, sí, procura promover una visión crítica, obviamente. En esta parte crítica,
ahora estabas hablando del Jaúl, que es un texto clave también, importante, no solo en la época, sino en la estética. ¿Qué legado podríamos decir, como para ir haciendo un cierre? Puede ser un legado conceptual, puede ser un legado de propuesta, porque ahora lo dijiste muy claro, o sea, Costa Rica está en pañales. ¿Qué podemos como encapsular o quedarnos con la propuesta de Max y el tema de la otredad? Bueno, un aspecto importante de su legado es que deberíamos considerarlo como una de las figuras principales en la introducción de los lenguajes de vanguardia en Costa Rica. Por otro lado, posiblemente sea de los primeros artistas de nuestro país que hacen visible unas realidades étnicas que el discurso oficial omite. Y que tapa inclusive. Que oculta. Y también desde un aspecto de desarrollo estético, en realidad él se adelanta. O sea, realmente después vemos artistas ya en la década de los 70s tratando de recuperar o procurando recuperar o generando unos lenguajes que se alejen de los ideales de belleza clásicos, naturalistas, eurocéntricos. Y que más bien apuntan hacia una representación de formas contundentes, deformadas. Si uno ve la obra, por ejemplo, de un Fernando Carballo, en los años 70, los gestos de las manos, las proporciones gigantescas que tienen muchas de esas figuras de alguna manera nos recuerdan a Max Jiménez. Con eso, o sea, eso sí, digamos, la escultura costarricense tiende a manejar también estos lenguajes contundentes, gigantescos. Exacto. Sí. Bueno, Laura, realmente creo que es poco el tiempo que tenemos y es mucho lo que se podría decir de la obra de Max Jiménez. Yo creo que ahí la invitación estaría, como lo dijiste, ¿verdad? Es como el reconocimiento de una figura que no se le dio tal vez el peso histórico que debería y que el análisis es posterior. No solo pasa con Max, ¿verdad? Pasan con otros personajes. Con otros personajes, con otros grupos que producen cultura, que producen literatura. Entonces creo que la invitación más a los estudiantes sería que no nos quedemos tal vez con el discurso oficial o que profundicemos. ¿Cuál podría ser como el palabra cierre para invitar a los estudiantes? También que lean directamente las fuentes. Claro. O sea, que no solo lean sobre Max, sino que lean la obra literaria de Max. Sí, que es muy diferente venirnos a nosotros a hablar del Jaúl que leer el Jaúl. A enfrentarse al Jaúl. O leer el Domador de Pulgas. Excelente. Bueno, Laura, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, con gusto. Disfruté mucho el rato y siempre un placer hablar con vos. Okay. Gracias, Pablo. Gracias. Muy buenas tardes. Onda UNED. Imagen y sonido, hasta donde estés. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.